La princesa Liria se encontraba en la plataforma de observación del Palacio de Cristal, observando cómo la nave humana se acercaba en la oscuridad del espacio. La nave era pequeña comparada con los elegantes cruceros ceprianos que la rodeaban, construida de metal gris en lugar de las fluidas estructuras cristalinas que su pueblo prefería. Parecía tosca y simple, como todo lo que los humanos hacían, pero había sobrevivido a la guerra, y eso era más de lo que se podía decir de muchas naves separianas. La guerra había durado 6 meses. 6 meses de brutales combates en la nebulosa Vortan, donde las fuerzas humanas y saparianas se habían enfrentado en un conflicto que ninguno de los dos bandos podía ganar. El imperio separiano había gobernado esta zona de la galaxia durante 3000 años. Eran poderosos, antiguos, y nunca se habían encontrado con una especie que no pudieran derrotar hasta la llegada de los humanos. Los humanos eran extraños. Habían llegado a las estrellas hacía solo 200 años. Apenas un latido en el tiempo galáctico. Su tecnología era primitiva. Sus naves eran lentas. Carecían de habilidades telepáticas, visión dimensional y mejoras genéticas. Eran criaturas frágiles que vivían vidas cortas y morían con facilidad. Desde cualquier punto de vista, deberían haber sido conquistados en semanas, pero no lo fueron. Los humanos lucharon con una desesperación y creatividad que conmocionaron al ejército separiano. Emplearon tácticas que ninguna especie civilizada consideraría. Se sacrificaron para proteger a los demás. Se negaron a rendirse incluso cuando la derrota parecía inminente. Después de 6 meses, el imperio separiano tuvo que afrontar una verdad incómoda. No podían derrotar a la humanidad sin destruirse a sí mismos en el proceso. Fue entonces cuando el Consejo Galáctico intervino con su propuesta, una alianza matrimonial, una antigua tradición que unía dos poderes mediante la unión. La princesa Liria, hija del emperador separiano, se casaría con un representante humano. El matrimonio crearía un vínculo que ninguna especie podría romper sin avergonzarse ante toda la galaxia. Liria no lo había deseado. Era una princesa entrenada en política y ciencia dimensional. Tenía pretendientes de una docena de especies, todos ellos poderosos y refinados. Pero también era una patriota. Su pueblo estaba exhausto por la guerra. Miles habían muerto. Los recursos se habían agotado. Si este matrimonio podía traer la paz, entonces cumpliría con su deber. La nave humana atracó en el palacio. Liria observó por la ventana cómo se abría la esclusa. Un grupo de humanos salió, todos con uniformes azul oscuro idénticos. Se movían con precisión militar, con rostros cuidadosamente neutrales. En el centro del grupo estaba el hombre con el que se casaría. El coronel Jack Morrison era exactamente igual a su fotografía. Era alto para ser humano, con cabello castaño corto al estilo militar y ojos verdes que parecían absorber todo lo que lo rodeaba. Su rostro no era ni atractivo ni feo para los estándares separianos, simplemente un humano promedio. Se movía con una confianza serena, no con la arrogancia de los nobles separianos, sino con algo más sólido y con los pies en la tierra. La ceremonia formal de presentación se celebró en el Salón de la Luz Eterna, una enorme cámara donde las paredes de cristal puro refractaban la luz de las estrellas en patrones de arcoíris. Asistieron representantes de ambas especies, junto con observadores del Consejo Galáctico. Liria vestía túnicas tradicionales que cambiaban de color según sus emociones, mostrando en ese momento un plateado diplomático con toques de azul incierto. Jack Morrison caminó solo por el pasillo central. Sus pasos resonaron en el vasto espacio. Al llegar a la disa donde se encontraba su padre, el emperador, se detuvo e hizo una leve reverencia. No la profunda reverencia de un súbdito, sino un gesto de respeto entre iguales. Princesa Liria, dijo en un safariano cuidadosamente practicado. Su acento era terrible, pero el esfuerzo valió la pena. Es un honor conocerla. Liria extendió la mano según la costumbre humana que había estudiado. Jack la tomó con suavidad. En el momento en que sus pieles se rozaron, Liria sintió una sacudida en sus sentidos telepáticos.
Había esperado no percibir nada del humano. La mayoría de los humanos estaban completamente cerrados a la telepatía. Sus mentes eran invisibles. Pero la mente de Jack no era invisible. Estaba allí. Podía sentirla, pero estaba encerrada tras muros más gruesos que cualquier otra que hubiera conocido. Era como tocar una fortaleza de acero sólido. La boda tuvo lugar 3 días después. Fue una extraña mezcla de ambas culturas. Lyria vestía túnicas de luz estelar líquida que fluían a su alrededor como agua. Jack vestía su uniforme militar. La tela azul oscuro, decorada con metales y cintas, no significaba nada para los aparianos, pero representaba batallas y sacrificios para los humanos. La ceremonia incluyó cantos armónicos afarianos y música humana interpretada con violines. Cuando llegó el momento de tomarse de las manos y pronunciar las palabras de unión, Lia miró a Jack a los ojos y vio algo inesperado. Él tampoco estaba contento con este matrimonio. Era un deber para él también. Pero bajo eso, percibió algo más. Una determinación absoluta. Este era un hombre que hacía lo que debía hacerse sin importar el costo. Pronunciaron las palabras en ambos idiomas. El vuelo fluyó entre sus manos unidas, la magia sapariana respondiendo a la intención y uniéndolos. Al final, se casaron ante los ojos de sus pueblos y de la galaxia misma. La celebración duró horas. Los diplomáticos pronunciaron discursos sobre la paz y la cooperación. Los músicos tocaron. Se sirvió comida de una docena de mundos. Durante todo el proceso, Jack permaneció al lado de Lyria, desempeñando su papel a la perfección. Fue educado con todos, habló cuando era necesario y sonrió en los momentos oportunos. Pero Lyria percibía la tensión en él. La forma en que constantemente evaluaba su entorno como un soldado en territorio enemigo. Esa noche, tarde, tras el fin de las celebraciones, por fin estaban solos en las habitaciones que serían su nuevo hogar. Era una suite en Haven Point, una estación espacial neutral construida específicamente para el esfuerzo de paz. Las habitaciones estaban decoradas con un estilo que buscaba fusionar ambas culturas, aunque en su mayoría solo parecían confusas. Jack estaba de pie junto a la ventana, mirando las estrellas. Se había quitado la chaqueta, y sin ella, parecía más joven, más vulnerable. Lyria se acercó con cuidado, sin saber por dónde empezar. «¿No quieres este matrimonio?», dijo en voz baja. No era una pregunta. Jack se giró para mirarla. Por un momento, pensó que lo negaría, que le daría una respuesta diplomática, pero en cambio asintió. «No, pero quiero la paz. Mi gente necesita paz. Si este es el precio, lo pagaré». «Siento lo mismo», admitió Lyria. «No te conozco. Tú no me conoces. Pero quizás podamos hacer que esto funcione». «Quizás», asintió Jack. Le ofreció una pequeña sonrisa cansada. «No soy bueno en este tipo de cosas. Política y diplomacia. Soy un soldado, pero puedo intentar ser un esposo decente». «Eso es todo lo que pido», dijo Lyria. Permanecieron juntos en silencio, mirando las estrellas. En algún lugar, las flotas se retiraban. Los soldados volvían a casa. Familias destrozadas por la guerra se reunían. El matrimonio había funcionado. La galaxia tenía paz. Ninguno de los dos sabía lo frágil que era realmente esa paz. El primer mes de matrimonio fue incómodo. Lyria y Jack se movían el uno con el otro como extraños compartiendo un espacio pequeño, educados pero distantes. Tenían dormitorios separados en su suite en Haven Point. Comían juntos cuando sus horarios se lo permitían. Asistían a funciones diplomáticas como un frente unido, pero no estaban realmente juntos, no de ninguna manera significativa. Jack pasaba la mayor parte de sus días en la sección humana de la estación. Haven Point estaba dividido en zonas, cada una diseñada para que las diferentes especies se sintieran cómodas. La zona humana tenía la gravedad normal de la Tierra, la composición del aire era similar a la de su mundo natal y una arquitectura que prefería los ángulos rectos a las curvas fluidas.
Jack entrenó allí con otros soldados humanos, manteniendo sus habilidades de combate incluso después de que la guerra hubiera terminado. Lyria asistía a interminables reuniones del Consejo en la zona cepriana. Había tratados que finalizar, acuerdos comerciales que negociar y un sinfín de pequeños detalles involucrados en la fusión de dos civilizaciones que habían intentado destruirse mutuamente apenas meses antes. Muchos de los nobles ceprianos más antiguos resentían la paz, considerándola una rendición. Eran fríamente educados con Lyria, pero ella percibía su decepción por su decisión de casarse con un humano. Por las noches, se reunían en sus aposentos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar lenta y casi invisiblemente. Jack empezó a cocinar comida humana. Decía que le relajaba el simple acto de preparar una comida con las manos. La primera vez que preparó la cena para el Ria, ella se sorprendió de lo bien que estaba. Los sabores eran diferentes a los de la cocina safariana, que se centraba en combinaciones armoniosas que deleitaban sus sentidos agudizados. La comida humana era más sencilla, pero de alguna manera más satisfactoria. ¿Cómo se llama esto?, preguntó Lyria, probando un plato de pasta con una especie de salsa roja. Espaguetis, dijo Jack. Es muy básico. Los humanos los comen desde hace siglos. Aprendí a prepararlos de mi madre antes de unirme al ejército. ¿Tienes madre?, preguntó Lyria sorprendida. Sabía que los humanos tenían estructuras familiares, pero por alguna razón no se le había ocurrido que Jack venía de algún lugar, que tenía gente que se preocupaba por él. Jack sonrió levemente. Sí, se llama Linda. Vive en la Tierra, en un lugar llamado Colorado. No le hizo ninguna gracia que me ofreciera voluntario para esta misión. Pensó que ya había aportado suficiente a la guerra, pero viniste de todos modos. Alguien tenía que hacerlo, y pensé que tal vez podría ser más útil aquí que comandar una nave. Hizo una pausa, removiendo la salsa. ¿Y tu familia? Aparte del emperador, quiero decir, dudó Lyria. Los ceprianos no tienen familias como los humanos. Crecemos en estanques de armonía, material genético combinado para crear una descendencia óptima. El emperador es mi creador, pero no mi padre en el sentido emocional. Tengo hermanos, docenas de ellos, pero somos rivales más que familia. Jack la miró con algo parecido a la tristeza. Eso suena solitario. Es eficiente, dijo Lyria. Pero las palabras se sintieron vacías incluso al pronunciarlas. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Jack le enseñó a Lyria sobre la Tierra, mostrándole imágenes en su tableta de datos. Océanos que cubrían la mayor parte del planeta, bosques con árboles que crecieron durante cientos de años, montañas que se extendían hasta las nubes, ciudades llenas de miles de millones de personas. También era diferente de las torres de cristal y los paisajes perfectamente diseñados de Cepra Prime. Lyria le enseñó a Jack sobre la visión dimensional, la capacidad que tenía su gente para percibir múltiples capas de la realidad a la vez. No podía darle la habilidad, pero podía describirla. Y Jack escuchaba con genuino interés. Le hacía preguntas que nadie le había hecho antes. Preguntas sobre cómo se sentía, cómo cambiaba su percepción del universo. ¿Te hace la vida más fácil?, preguntó una noche, viendo más que todos los demás. A veces, dijo Lyria. Pero a veces hace las cosas más difíciles. Puedo ver posibilidades, caminos que podrían tomarse. Puede ser abrumador. A veces desearía poder ver solo lo que está directamente frente a mí como tú lo haces. Créeme, dijo Jack con una leve sonrisa. Los humanos también pasamos mucho tiempo preocupándonos por las posibilidades. Simplemente lo hacemos sin la entrada sensorial adicional. 3 meses después de casarse, algo cambió entre ellos. Lyria no pudo señalar un momento exacto en el que sucedió. Tal vez fue la noche en que Jack le contó sobre la pérdida de su escuadrón en la nebulosa Vortan. Como les había ordenado mantener la posición mientras los civiles evacuaban, sabiendo que la mayoría de ellos no sobrevivirían. Tal vez fue cuando Lyria admitió que tenía pesadillas sobre la guerra. Ecos telepáticos de muerte que no podía ignorar.
Tal vez simplemente era el tiempo. Dos personas aprendiendo a existir en el mismo espacio hasta que comenzaron a preocuparse el uno por el otro. Jack comenzó a sonreír más. Sonrisas reales, no las diplomáticas que usaba en los actos oficiales. Hacía chistes, generalmente juegos de palabras terribles que hacían crecer a Lyria. Él le enseñó a jugar ajedrez, un juego de estrategia humana que le resultó sorprendentemente desafiante a pesar de su intelecto mejorado. Ganaba la mayoría de las partidas, pero a veces Jack la sorprendía con una jugada que no había previsto. Lyria se encontraba deseando que llegaran las tardes. Se apresuraba en sus reuniones del consejo, ansiosa por volver a sus aposentos. Empezó a aprender a cocinar comida humana ella misma. Aunque sus primeros intentos fueron desastres que hicieron reír tanto a Jack que se le llenaron los ojos de lágrimas. A ella no le importó. Su risa era algo raro y ella la apreciaba. Hablaban más. Conversaciones reales, no solo charlas diplomáticas. Jack le contó sobre crecer en Colorado, sobre hacer senderismo en las montañas con su padre, quien había muerto cuando Jack era joven. Sobre unirse al ejército porque quería proteger a la gente. Sobre el peso del mando, la carga de enviar gente a morir por una causa en la que creías pero que a veces cuestionabas. Lyria le habló de la presión de ser miembro de la realeza separiana, siempre vigilada y juzgada, de sus estudios de ciencia dimensional, de la belleza que encontraba al comprender cómo se estructuraba la realidad, de su frustración con la rígida jerarquía de CPR y la sociedad, donde todo estaba predeterminado por la genética y la posición social. ¿Alguna vez has deseado poder marcharte?, preguntó Jack una noche. Estaban sentados en el sofá de la sala de estar. Las luces se atenuaron para imitar el atardecer terrestre. Simplemente dejar atrás toda la responsabilidad y ser otra persona. Todos los días, admitió Lia. Pero no puedo. Mi gente me necesita. La paz me necesita. Lo mismo, dijo Jack en voz baja. Estaba sentado cerca de ella, más cerca de lo habitual. A veces pienso en qué haría si no fuera soldado. Tal vez dirigir un pequeño restaurante. Cocinar para la gente. Una vida sencilla. Eso suena bien, dijo Lia. Podía imaginárselo. Jack en una pequeña cocina en algún lugar, haciendo feliz a la gente con su comida. Era una buena imagen. Jack la miró y algo surgió entre ellos. Un momento de conexión, real e innegable. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le tocó la mano. No formalmente, no como parte de un gesto diplomático, simplemente tocándola porque quería. Lyria sintió que su túnica cambiaba de color, mostrando un cálido dorado y un azul profundo. Emociones que no esperaba sentir. Giró la mano, dejando que sus dedos se entrelazaran. Esto no es lo que esperaba, dijo Jack en voz baja. ¿Qué esperabas? No lo sé. Un acuerdo político que ambos tolerábamos. ¿Esto no, que no?, preguntó Lyria, aunque sabía la respuesta. En realidad no me importas, dijo Jack. Parecía inseguro, vulnerable de una manera que ella nunca antes lo había visto. Está bien. Lyria le apretó la mano. Sí, está más que bien. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras las estrellas artificiales de Haven Point brillaban fuera de su ventana. El matrimonio que había comenzado como un deber se estaba convirtiendo en algo real, algo que ninguno de los dos había pedido, pero ambos estaban agradecidos de haber encontrado. La paz perduraba. La galaxia celebraba su unión como símbolo de esperanza. Los diplomáticos lo señalaron como prueba de que antiguos enemigos podían construir un futuro juntos. Ninguno de ellos sabía que en los rincones oscuros del espacio existían quienes odiaban la paz, quienes la veían como debilidad y traición, quienes planeaban destruirla a toda costa. La alarma de emergencia despertó a Lia de un sueño profundo. El sonido era áspero y urgente, rompiendo el apacible silencio de sus aposentos. Se incorporó de inmediato, sus sentidos telepáticos buscando comprender qué estaba sucediendo. Lo que sintió le heló la sangre. Miedo, pánico, dolor.
Las emociones fluían de la sección humana de Haven Point como un maremoto. Algo terrible había sucedido. Jack ya estaba fuera de la cama, poniéndose el uniforme con la rapidez de la práctica. Su rostro estaba endurecido. El hombre relajado que se había reído con ella la noche anterior había desaparecido por completo. Era el soldado, el guerrero que había sobrevivido 6 meses de una guerra brutal. ¿Qué ocurre?, preguntó Lyria, aunque una parte de ella ya lo sabía. Las emociones que percibía lo contaban todo antes que las palabras. Mensaje de emergencia del comando terrestre, dijo Jack, con voz monótona e impasible. Ha habido un ataque. Colonia Nueva Denver. Bombardeo orbital completo. Hizo una pausa, y al volver a hablar, se le quebró ligeramente la voz. Ningún superviviente, 15.000 muertos. Lia sintió que el suelo se le derrumbaba bajo sus pies. Nueva Denver era una colonia agrícola. Colonos pacíficos que no tenían nada que ver con la guerra. Familias, niños, gente que creía que la paz los mantendría a salvo. ¿Quiénes?, preguntó, aunque temía la respuesta. Naves de guerra separianas. 3 cruceros. Llegaron rápido, atacaron la colonia antes de que las defensas pudieran responder y luego se alejaron de un salto. Jack estaba comprobando sus armas, moviéndose en automático. «¿Tu gente hizo esto?» «No», dijo Lyria de inmediato. «Esto no es oficial. El Consejo jamás autorizaría semejante ataque. El emperador nunca lo permitiría. ¿Importa?» Jack la miró y ella vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Una furia fría, controlada pero absoluta. Las naves separianas mataron a 15.000 civiles humanos. Ese es el hecho que importa ahora mismo. Lyria corrió a su consola de comunicaciones, accediendo a la red militar sepriana con sus códigos de autorización real. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. 3 naves se habían vuelto rebeldes. La Luz Eterna, la Estrella de la Mañana y la Amanecer Plateado. Todas comandadas por oficiales de la facción de la Línea Dura, nobles que se habían opuesto al tratado de paz desde el principio. Lo habían planeado cuidadosamente. Falsificaron sus planes de vuelo, desactivaron los sistemas de rastreo y atacaron al objetivo humano más vulnerable que pudieron encontrar. No se trataba de una ventaja militar. Se trataba de enviar un mensaje para demostrar que se podía hacer daño a los humanos, que la paz no tenía sentido. «Los encontré», dijo Lyria, consultando los datos. 3 naves de la facción de la Línea Dura. Actuaron sin autorización. Esto es traición contra el Imperio. No me importan sus políticas internas, dijo Jack con frialdad. Yo. Preocuparse por 15.000 humanos muertos. Jack. Por favor. Sé que estás enojado. Yo también lo estoy. Pero no podemos permitir que esto destruya todo lo que hemos construido. Todo lo que construimos. Jack rió, pero no había humor en ello. Lyria, me casé contigo porque creía que tu gente quería la paz. Confié en el tratado. Convencí a mis comandantes de que retiraran sus flotas. Y ahora 15.000 personas han muerto porque me equivoqué. No te equivocaste. Lyria se acercó a él. Quiero la paz. El emperador quiere la paz. Esto es obra de unos pocos traidores. Unos pocos comerciantes con barcos de guerra y la capacidad de matar a miles, dijo Jack. ¿Cuántos más hay ahí fuera? ¿Cuántos otros intransigentes esperan el momento adecuado para atacar? No lo sé, admitió Lyria. Pero podemos encontrarlos. Podemos llevarlos ante la justicia. Justicia. Jack repitió la palabra como si le supiera amarga. ¿Qué justicia hay para esos niños de Nueva Denver? ¿Qué justicia trae de vuelta a las familias que ardieron cuando tus barcos abrieron fuego? Lyria sintió que las lágrimas se formaban, cristalizándose en su rostro mientras su la fisiología respondió a una emoción intensa. La detendría si pudiera. Cambiaría mi vida por la de ellos si eso los trajera de vuelta. Sé que lo harías, dijo Jack, y su voz se suavizó ligeramente.
Sé que no es tu culpa, Lyria. Pero no cambia lo que pasó. No cambia lo que tiene que pasar ahora. ¿Qué quieres decir? Jack se dirigió a la puerta. Tengo que irme. Las fuerzas humanas se están reuniendo. Habrá una respuesta a esto. Jack, espera. Lyria lo agarró del brazo. Prométeme que no harás nada sin pensar. Prométeme que no dejarás que la ira guíe tus decisiones. La miró un largo momento. Ella podía sentir la guerra que se desarrollaba en su interior, el conflicto entre sus sentimientos por ella y su deber hacia su gente. Finalmente, apartó suavemente la mano de su brazo. No puedo prometer eso, dijo en voz baja, porque ahora mismo la ira es lo único que me mantiene en pie. Si la dejo ir, me derrumbaré. 15.000 personas, Lyria. 15.000 personas que confiaron en la paz. Se fue. Lyria se quedó sola en sus cuarteles, sintiendo como los cimientos de todo lo que habían construido se desmoronaban bajo sus pies. Accedió de nuevo a la red separiana, intentando encontrar más información, intentando comprender el alcance total de la conspiración. Lo que descubrió fue peor de lo que temía. La facción de línea dura era más grande de lo que la inteligencia creía. Contaban con el apoyo del ejército, de la nobleza, incluso de algunos miembros del consejo. Llevaban meses planeando esto, esperando el momento oportuno para atacar. Nueva Denver era solo el principio. Había otros objetivos, otros planes para reavivar la guerra. Intentó contactar con su padre, el emperador, pero éste se encontraba en una sesión de emergencia con el Consejo de Guerra. Envió mensajes urgentes a sus aliados de confianza, advirtiéndoles de la conspiración, pero sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho en la zona humana de Haven Point. Algo estaba sucediendo. Lyria podía sentirlo incluso a distancia. Las emociones estaban cambiando. El dolor y el miedo se transformaban en algo más duro, algo concentrado y deliberado. Los humanos no estaban entrando en pánico. Se estaban organizando. Accedió a las señales de seguridad de la estación y vio soldados humanos moviéndose con determinación, reuniendo equipo, abordando naves. Jack estaba allí. Podía verlo en una de las pantallas. Se dirigía a un grupo de oficiales, con el rostro sereno, pero su lenguaje corporal irradiaba una intensidad controlada. Lyria intentó contactarlo, pero su comunicación estaba bloqueada. Intentó comunicarse con otros comandantes humanos, pero se encontró con lo mismo. Los humanos habían cortado todas las comunicaciones externas. Operaban bajo algún tipo de protocolo de emergencia que ella no entendía. El Consejo Galáctico estaba sumido en el caos. Los representantes se gritaban, exigiendo acción, pidiendo intervención. El embajador sapariano insistía en que era un asunto interno, que el imperio se encargaría de los traidores. El embajador humano guardaba un silencio frío, lo que de alguna manera resultaba más aterrador que cualquier palabra. Entonces la flota humana comenzó a moverse. No solo las naves en punto refugio, sino naves de todo el espacio humano. Convergían, formando grupos de batalla. Pero no se dirigían hacia territorio separiano. Se dispersaban en diferentes direcciones, avanzando hacia coordenadas específicas. Lyria abrió la pantalla táctica y sintió que se le paraba el corazón. Los humanos no se estaban preparando para la guerra. Se estaban preparando para algo mucho más preciso. Cada grupo de batalla se dirigía a una ubicación diferente. Y cuando cruzó las coordenadas con sus datos de inteligencia, comprendió que estaban buscando a los conspiradores. Cada nave, cada oficial, cada funcionario que había participado en la planificación o ejecución del ataque a Nueva Denver. Los humanos los habían identificado a todos y los perseguían con precisión quirúrgica. Esto no era venganza. La venganza era descuidada y emocional. Era una retribución calculada. Los humanos enviaban un mensaje propio, escrito a fuego y acero. Si lastiman a nuestros civiles, encontraremos a todos los responsables. Los encontraremos por toda la galaxia y les haremos pagar.
Liria intentó advertir a los militares aparianos, intentó decirles lo que se avecinaba, pero era demasiado tarde. Las naves humanas ya se movían más rápido de lo que la inteligencia separiana había creído posible. De alguna manera, durante los meses de paz, la humanidad había mejorado sus naves. Ahora contaban con motores híbridos, que combinaban tecnología humana y separiana adaptada. Eran el doble de rápidos que antes. El primer informe comenzó a llegar en cuestión de horas. Un depósito de suministro separiano. Destruidos. 2 comandantes de línea dura capturados. Una reunión secreta de conspiradores interrumpida por fuerzas especiales humanas que aparecieron de la nada, aseguraron sus objetivos y desaparecieron. Los humanos eran imparables. Se movían como fantasmas por Sepri en el espacio, sorteando las defensas que deberían haberlos detectado, atacando con una precisión que parecía imposible. Era como si pudieran ver el futuro, predecir cada movimiento que harían los separianos. Liria comprendió la verdad con creciente horror. Los humanos se habían estado preparando para esto, no esperándolo, no deseándolo, sino preparándose para la posibilidad de una traición. Mientras trabajaban por la paz con una mano, habían estado afilando sus armas con la otra. Habían estudiado las tácticas safarianas durante la guerra. Habían aprendido de cada batalla y se habían vuelto mejores luchando contra los separianos que los propios saparianos. Tenía que encontrar a Jack. Tenía que detenerlo antes de que esto se convirtiera en una guerra total. Pero cuando intentó salir de Punto Refugio, se encontró bloqueada. La estación estaba bloqueada. Nadie entraba ni salía sin autorización humana. Liria estaba atrapada, obligada a... Observaron cómo la galaxia ardía con la furia de una especie llevada al límite. La galaxia observó en silencio atónito cómo la humanidad demostraba de que era realmente capaz. Durante 3 semanas, las fuerzas humanas se movieron por el espacio como un instrumento de precisión, desmantelando la facción seperiana de línea dura, pieza por pieza. No atacaron objetivos aleatorios. No atacaron a civiles. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para afectar solo a los responsables de Nueva Denver. El ejército separiano intentó detenerlos. Se desplegaron flotas para proteger a los conspiradores, para interceptar naves humanas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. No se logró nada. Las naves humanas se movieron a través de formaciones defensivas como agua fluyendo alrededor de las rocas. Aparecieron de corrientes cuánticas que los sensores seprianos no pudieron detectar. Atacaron antes de que los defensores pudieran responder y luego desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. En la primera semana, la humanidad eliminó a 17 oficiales directamente involucrados en el ataque. Capturaron a 6 más junto con pruebas completas de sus crímenes. La prueba fue transmitida al Consejo Galáctico. Registros detallados que mostraban cada comunicación, cada sesión de planificación, cada orden dada. Los humanos querían que todos supieran que esto era justicia, no azar. Violencia. La segunda semana se enfrentó a 32 conspiradores más. Algunos fueron capturados, otros optaron por luchar y murieron en el proceso. Ninguno escapó. Los humanos tenían una lista y la estaban revisando con una eficiencia aterradora. Los nobles safarianos que se creían intocables encontraron soldados humanos apareciendo en sus propiedades privadas. Los funcionarios que se habían escondido tras capas de seguridad vieron cómo esas defensas fallaban como si fueran de papel. Para la tercera semana, la galaxia lo comprendió. Esto no era una guerra. La guerra era lo que sucedía cuando 2 bandos luchaban por territorio, recursos o ideología. Esto era algo diferente. Era la humanidad mostrando a todas las especies de la galaxia lo que sucedería si mataban a sus civiles. Era una demostración de capacidad, una advertencia escrita a sangre y fuego. Las demás especies del Consejo Galáctico, que habían observado la guerra saria humana con interés distante, de repente no quisieron saber nada de la ira humana. El colectivo Corín emitió un comunicado reafirmando su amistad con la humanidad. La Unión Pelón envió regalos a la Tierra,
muestras de respeto y compasión. Incluso los orgullosos Vexari que se habían burlado de los humanos como advenedizos primitivos. Se volvió silenciosa y cautelosa. Liria lo observaba todo desde punto refugio. Atrapada e indefensa. Pasaba sus días monitoreando los canales de comunicación, rastreando los movimientos de la flota humana, intentando comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Por la noche, permanecía despierta en sus aposentos, mirando al techo y preguntándose si volvería a ver a Jack. El imperio Zafarian estaba sumido en el caos. El emperador había declarado traidores a los intransigentes y ordenó su arresto. Pero las fuerzas humanas avanzaban más rápido de lo que Sepri y las autoridades podían responder. Algunos nobles exigían que el imperio contraatacara, defendiera a su pueblo incluso si eran culpables. Otros abogaban por la rendición, por aceptar la justicia de la humanidad y por preservar lo que quedaba de paz. El debate perdió sentido cuando la humanidad hizo públicas sus pruebas. Todas las especies de la galaxia pudieron ver los planes detallados para Nueva Denver. Los fríos cálculos sobre las bajas humanas aceptables. Las discusiones sobre cómo hacerlo parecer un accidente. La decisión final de simplemente destruirlo todo y dejar que la culpa recayera donde fuera. La opinión pública cambió drásticamente. Las especies que habían simpatizado con la postura de Sepri se volvieron en contra. ¿Cómo podía defender a quienes habían planeado semejante atrocidad? ¿Cómo podía argumentar en contra de la respuesta de la humanidad cuando solo atacaban a los culpables? El día 20, Liria finalmente recibió un mensaje de Jack. Era breve, solo texto en una pantalla, pero era el primer contacto que tenían desde que se fue. Regresaré a Haven Point mañana. Necesitamos hablar. Liria pasó la noche preparándose para lo que viniera. Se vistió cuidadosamente con túnicas de colores neutros, gris y plateado, que mostraban una serena determinación. Practicó lo que diría, como lo convencería de que la paz aún era posible. Pero cuando llegó la mañana y Jack cruzó la puerta de sus aposentos, todas sus palabras preparadas desaparecieron. Tenía un aspecto terrible. Su uniforme estaba limpio pero arrugado. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento. Las ojeras reflejaban demasiadas noches sin dormir bien. Pero fue su expresión lo que más la impactó. La fría furia se había desvanecido, se había consumido, dejando tras de sí algo más duro y triste. «Hola, Liria», dijo en voz baja. «Jack». Ella se acercó a él, pero se detuvo, sin saber si el contacto sería bienvenido. «¿Estás bien?» «No», dijo simplemente. «Pero ya está hecho. Encontramos a todos los responsables de Nueva Denver. El último conspirador fue liquidado hace 6 horas. Se acabó. Se acabó». Liria repitió. «¿Y ahora qué?» Jack se acercó al sofá y se sentó pesadamente. Como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Ahora veremos si queda algo por rescatar. El Consejo Galáctico quiere reunirse conmigo. Tu padre, el emperador, quiere reunirse conmigo. Todos quieren saber qué planea hacer la humanidad a continuación». «¿Qué planeas hacer?» «No lo sé», admitió Jack. La miró con ojos que habían visto demasiado. «Demostramos nuestra razón. Demostramos a la galaxia que atacar a civiles humanos tiene consecuencias. Pero el precio», negó con la cabeza. «Nos convertimos en lo que temíamos. Nos volvimos despiadados». Liria se sentó junto a él, cerca, pero sin tocarse. «Hiciste lo que creías que tenías que hacer». «¿Lo hice?» Jack rió con amargura. Podría haber presionado por soluciones diplomáticas. Podría haber confiado en la injusticia de Zephyr, sistema para manejarlo. En cambio, activé el protocolo Valkyria y lideré una campaña de retribución por todo tu imperio. Aterroricé a toda la galaxia, incluyéndote a ti. «No me aterrorizaste», dijo Lia con firmeza. «Me hiciste sentir triste. Me preocupaste. Pero no me aterrorizaste. Sé quién eres, Jack Morrison. Conozco al hombre que se esconde tras el soldado. Y sé que hiciste esto porque te importa tu gente,
no porque quisieras violencia. ¿Eso lo mejora?, preguntó Jack. 15.000 humanos murieron. En respuesta, matamos o capturamos a 143 safarianos. ¿Esa ecuación cuadra? ¿Es eso justicia? Los que atacaste eran culpables, dijo Lyria. Planearon y ejecutaron el ataque. No persiguieron a inocentes. No, pero hice que todos los Eprianos de la galaxia nos temieran. Hice que vieran a los humanos como monstruos que cruzarán el espacio para destruir a cualquiera que se nos cruce. ¿Es ese el legado que queremos? ¿Es así como debería conocerse a la humanidad? Lyria extendió la mano y tomó la suya. Él no la apartó. No eres un monstruo. Eres un hombre que fue llevado más allá de sus límites y respondió de la única manera que sabía. Los verdaderos monstruos son los que atacaron Nueva Denver, los que asesinaron civiles para reiniciar una guerra. Jack guardó silencio un largo rato, mirando sus manos unidas. Te extrañé, dijo finalmente. Cada día, ahí fuera, persiguiendo a los conspiradores, pensaba en ti, en la vida que estábamos empezando a construir. Y me preguntaba si la estaba destruyendo con cada decisión que tomaba. No la destruiste, dijo Lyria en voz baja. Sigo aquí. Sigo queriendo la paz. Sigo queriéndonos incluso después de todo, incluso sabiendo de lo que soy capaz. Siempre supe de lo que eras capaz, dijo Lia. Lo presentí el primer día que nos conocimos. Esa fortaleza en tu mente, toda esa fuerza y determinación condensadas. Sabía que eras peligrosa, pero también sabía que eras buena. Esas dos cosas pueden coexistir en la misma persona. Jack finalmente la miró fijamente. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Es decir, ¿podemos volver a lo que estábamos construyendo? No creo que podamos volver atrás, dijo Lia. Honestamente, han pasado demasiadas cosas. Pero podemos seguir adelante. Podemos intentar reconstruir sabiendo lo que sabemos ahora el uno del otro y de nosotros mismos. No sé si pueda, admitió Jack. Sigo tan enfadado, Lyria, con los conspiradores, con la situación, conmigo mismo. Siento que estoy hecho de rabia ahora mismo, y no sé cómo soltarla. Entonces esperaré, dijo Lia con firmeza. Lo que sea necesario. Porque tomé una decisión, Jack. Te elegí a ti, no a la alianza, ni al tratado de paz, ni a los beneficios políticos. Te elegí a ti, el hombre que cocina espaguetis horribles, a veces pierde al ajedrez y cuenta chistes que no tienen gracia. Esa decisión no cambia porque las cosas se hallan. Complicado. Jack cerró los ojos y por un instante Lyria creyó ver lágrimas formándose. No te merezco. Tal vez no, dijo Lyria con una leve sonrisa. Pero me tienes a mí de todos modos. Se sentaron juntos en silencio mientras el día artificial se convertía en una tarde artificial fuera de su ventana. La galaxia había cambiado para siempre por lo sucedido. El equilibrio de poder había cambiado. La humanidad había demostrado no ser primitiva a la que conquistar, sino igual a la que respetar y temer. Mañana se enfrentarían al Consejo Galáctico. Mañana comenzarían la difícil tarea de reconstruir la confianza. Mañana verían si la paz aún era posible después de tanta sangre derramada. Pero esta noche se tomaron de la mano en la tranquilidad de sus aposentos y recordaron por qué habían buscado la paz en primer lugar. La Cámara del Consejo Galáctico estaba abarrotada. Representantes de 200 especies se habían reunido para presenciar lo que muchos creían que sería la salvación o la destrucción de la paz galáctica. La cámara en sí era enorme, una esfera de cristal transparente flotando en el espacio con delegados sentados en círculos que se elevaban hacia el techo. En el centro, sobre una plataforma elevada, había 3 sillas, una para el mediador del consejo, otra para Jack Morrison y otra para la princesa Lyria. Jack vestía su uniforme militar, con cada metal y cada cinta perfectamente colocados. Parecía tranquilo y sereno, pero Lyria podía percibir la tensión que irradiaba de él. Era un hombre que se dirigía a la batalla, solo que en lugar de armas, cargaba con palabras y el peso de lo que había hecho.
Liria vestía túnicas sepranianas formales de un blanco puro, el color de la verdad y la claridad. Las había elegido deliberadamente. Hoy no habría política ni ardides diplomáticos, solo un relato honesto de lo sucedido y lo que debía suceder a continuación. El mediador, un ser de la antigua especie Krill que ayudó a fundar el Consejo miles de años atrás, abrió la sesión. Su voz resonó en la cámara sin necesidad de amplificación. Nos reunimos para abordar la crisis que ha sacudido nuestra galaxia. Hace 3 semanas, las fuerzas seprianas atacaron la colonia humana de Nueva Denver, matando a 15.000 civiles. En respuesta, las fuerzas humanas llevaron a cabo operaciones militares en todo el espacio sepriano, persiguiendo a los responsables del ataque. Ahora debemos determinar qué significan estos acontecimientos para la paz y la seguridad galácticas. El emperador sepriano habló primero, su voz telepática traducida para las especies que no podían recibirla directamente. El imperio reconoce que elementos rebeldes dentro de nuestras fuerzas armadas cometieron una atrocidad. Estos traidores actuaron contra la voluntad del trono y del consejo. Han sido tratados tanto por nuestra propia justicia como por la acción humana. Aceptamos la responsabilidad por no haber evitado este ataque y ofrecemos disculpas formales a la humanidad. Un murmullo recorrió la cámara pidiendo disculpas al orgulloso imperio safariano. Era algo sin precedentes, pero todos sabían que era necesario. La alternativa era peor. El mediador se volvió hacia Jack. Coronel Morrison, hoy habla en nombre de la humanidad. El Consejo escuchará su relato de los acontecimientos recientes. Jack se puso de pie y la cámara quedó en silencio. Cuando habló, su voz fue clara y firme. Hace 3 semanas, naves de guerra seprianas asesinaron a 15.000 civiles humanos, hombres, mujeres y niños, personas que no tenían nada que ver con la guerra, que creían que la paz los mantendría a salvo. Murieron porque una facción dentro del ejército sepriano quería reiniciar el conflicto. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. La humanidad respondió con el protocolo Valkyria, una autorización de emergencia que permite a las fuerzas militares actuar de forma independiente en caso de bajas civiles catastróficas. Identificamos a todos los individuos involucrados en la planificación y ejecución del ataque. Los perseguimos y los llevamos ante la justicia. 143 conspiradores fueron capturados o eliminados. Hemos proporcionado al Consejo pruebas completas de sus crímenes. Un delegado de la Unión Pelleón se puso de pie. Coronel, sus acciones, aunque comprensibles, han aterrorizado a la galaxia. Demostró una capacidad militar muy superior a la que creíamos que poseían los humanos. Se movió por el espacio safariano como si sus defensas no existieran. Muchas especies temen ahora que la humanidad use este poder para dominar a otras. Jack miró directamente al delegado Pelleón. El miedo es la respuesta adecuada, no porque la humanidad quiera dominar a nadie, sino porque queremos que nos dejen en paz. Vinimos a la galaxia buscando comercio y cooperación. Fuimos atacados. Aceptamos términos de paz que muchos humanos consideraron humillantes. Confiamos en el tratado y fuimos traicionados. Así que sí, queremos que la galaxia tema atacarnos. Queremos que todas las especies entiendan que hay consecuencias por asesinar a nuestros civiles. Está amenazando al Consejo, exigió un representante de Victari, con sus múltiples brazos gesticulando agresivamente. No, dijo Jack con calma. Estoy explicando la realidad. La humanidad no quiere la guerra. Queremos la paz. Pero no aceptaremos una paz que exista solo por nuestra debilidad. No confiaremos en tratados que no estén respaldados por la certeza de las consecuencias. Lo que les hicimos a los conspiradores sefarianos, se lo haremos a cualquiera que ataque a nuestro pueblo. Eso no es una amenaza. Es una promesa. La Cámara estalló en un debate. Algunos delegados argumentaron que la humanidad se había extralimitado y que debían ser sancionados por sus acciones. Otros replicaron que la humanidad había mostrado moderación al atacar solo a los culpables. El mediador pidió orden repetidamente. Finalmente,
Liria se puso de pie. La cámara se quedó en silencio de inmediato. Esto era inaudito. La princesa safariana no tenía previsto hablar. Me gustaría dirigirme al consejo, dijo formalmente. El mediador asintió. El consejo reconoce a la princesa Liria. Liria miró a su alrededor, encontrando las miradas, o sus equivalentes, de docenas de especies. Me casé con el coronel Morrison hace 6 meses como parte de un tratado de paz. Fue un acuerdo político, un sacrificio que ambos hicimos por nuestros pueblos. Pero sucedió algo inesperado. Aprendí a cuidarlo. Llegué a comprender a los humanos de una manera que los informes de inteligencia nunca captaron. Se acercó a Jack y se quedó de pie junto a él. Los humanos son peligrosos. Las últimas 3 semanas lo demostraron sin lugar a dudas. Son creativos, adaptables y, cuando se les exige al límite, absolutamente despiadados. Pero también son leales, compasivos y capaces de un enorme sacrificio por quienes les importan. El mismo hombre que lideró la campaña contra los conspiradores también me prepara la cena y me cuenta chistes malos. Ambas cosas son ciertas. Se giró hacia la delegación separiana. Mi gente empezó esto. No todos, pero sí los suficientes. Permitimos que hubiera intransigentes en nuestro ejército. Ignoramos las señales de advertencia porque era políticamente inconveniente. No nos tomamos en serio la amenaza que representaban. Y cuando actuaron, cuando asesinaron a 15.000 humanos, esperábamos que la humanidad simplemente aceptara nuestras disculpas y volviera a confiar en nosotros. La voz telepática del emperador atravesó la cámara. Hija, ¿qué estás diciendo? Digo que la respuesta de la humanidad estuvo justificada, dijo Liria con firmeza. Hicieron lo que debíamos haber hecho. Encontraron culpables y los castigaron. No atacaron objetivos al azar ni asesinaron inocentes en venganza. Fueron precisos y cuidadosos incluso en su ira. En todo caso, mostraron más moderación de la que teníamos derecho a esperar. La cámara estalló en discusiones. Los delegados separianos se pusieron de pie y protestaron. Otras especies debatieron en voz alta. El mediador pidió orden, pero fue ignorado en gran medida. Finalmente, activó un tono armónico que atravesó todo el ruido, obligando a todos a prestar atención. Basta, dijo el mediador. Ahora votaremos una resolución. El Consejo decidirá cómo responder a estos eventos. El debate continuó durante horas. Se hicieron y rechazaron propuestas. Se ofrecieron y debatieron compromisos. A pesar de todo, Jack y Ria se mantuvieron unidos en su postura. No se disculparían por la respuesta de la humanidad. Aceptarían las consecuencias si el Consejo las exigía. Pero no fingirían que nada de lo que la humanidad hiciera era peor que el asesinato de 15.000 civiles. Finalmente, cuando el día artificial fuera de la cámara se convirtió en artificial. Por la noche, se llegó a una resolución. El Consejo Galáctico votó para implementar nuevos protocolos. Cualquier ataque a la población civil sería tratado como un delito contra todo el Consejo. Las especies responsables enfrentarían sanciones colectivas. Las fuerzas militares podrían responder para proteger a sus civiles, con el entendimiento de que dichas respuestas debían ser proporcionales y dirigirse solo a los culpables. Se denominaron los nuevos acuerdos de Denver, un conjunto de leyes diseñadas para evitar que lo sucedido se repitiera. No todos estaban contentos con ello. Los sepreanos de línea dura que permanecieron libres estaban furiosos. Algunas especies consideraron que otorgaba demasiado poder a las fuerzas militares, pero se aprobó con una mayoría significativa. El Consejo también reconoció oficialmente la soberanía territorial humana. Ninguna especie podría entrar en el espacio humano sin permiso. Las colonias humanas estarían bajo la protección del Consejo y cualquier ataque desencadenaría una respuesta inmediata de múltiples especies. No era perfecto, pero era algo, un marco para prevenir futuras atrocidades. Después de la votación, Jack y Lia regresaron a Haven Point.
Caminaron por los pasillos en silencio, ambos exhaustos por la larga sesión. Cuando llegaron a sus aposentos, Jack finalmente habló. ¿Crees que funcionarán los acuerdos? No lo sé, admitió Lyria. Pero es mejor que nada. Es un comienzo, asintió Jack lentamente. Se acercó a la ventana y miró las estrellas. Estoy cansado, Lyria. Tan cansado de luchar, de estar enfadado por llevar todo este peso. Lyria se unió a él en la ventana. Entonces, bájala. Has hecho lo que tenías que hacer. Protegiste a tu gente. Enviaste el mensaje. Ahora descansa. No sé si puedo, dijo Jack en voz baja. No sé si recuerdo cómo ser algo más que un soldado. Entonces te lo recordaré, dijo Lyria. Le tomó la mano con suavidad. También eres un cocinero terrible que, de alguna manera, prepara comida que disfruto. Eres un ajedrecista que pierde con gracia. Eres un hombre que cuenta chistes que me hacen reír incluso cuando no son graciosos. Eres todo eso, no solo el guerrero. Jack la miró y ella vio lágrimas formándose en sus ojos. Maté gente, Lia. Ordené sus muertes. Eran culpables. Se lo merecían. Pero aún llevo sus rostros en mi mente. Lo sé, dijo Lyria en voz baja. Y los llevarás por el resto de tu vida. Ese es el precio de lo que hiciste. Pero no tienes que llevarlo sola. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Jack la abrazó con fuerza. Ella sintió su cuerpo.